Abba, gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Cristo, gracias por tu Santo Espíritu. Bendito Dios. Hermano, a la gloria y honra del Señor Jesucristo. Hoy con el tema: preparan un cepo para esclavizar. Eco bíblico para la gloria y honra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es lo que nos dice el libro de 1 Corintios capítulo 3, verso 13. El fuego la probará. La obra de los comercios, de esos que estafan, pues también será probada por fuego. Porque la tasa de inflación depende del precio de los alimentos y no de la cantidad de dinero que exista en el país o entre los ricos. Esa es una visión errónea, ortodoxa, la cual, si hubiese sido obedecida en la forma como realmente manda la Sagrada Escritura, esos ortodoxos, católicos o los evangélicos no hubiesen fallado hoy con la siembra y las tierras fértiles. Hablo de la siembra verdadera y las tierras fértiles que hoy han contaminado, lo cual era para el pan cotidiano. Y esto incluyendo pequeñas islas tropicales. Esa forma de haber cambiado el diezmo real de la agricultura por dinero y mentirle al pueblo por esa causa, mintiendo en el diezmo, en vez de decir que era por el alimento, por la agricultura real, ha fallado en el mundo entero. Y las tierras más afectadas de aquí en adelante han de ser nuestras pequeñas islas tropicales. Los datos indican y cualquier cristiano serio o justo debería defender esto también. Entonces, pregunto, ¿y por qué subir los intereses? Cuando la causa en sí tiene que ver con el precio del alimento. Entonces eso es dañar la economía en islas del tamaño de Puerto Rico. Y ha de dañar en un futuro la naturaleza y el nivel de vida también a todos los isleños tropicales. Pues sabemos que la tasa de inflación depende de los precios de los alimentos que consumimos. Pues en este caso es necesario seguir enfatizando en este teorema: ecosistema bíblico para la gloria y honra del Señor. Pensemos un poco cómo va el precio ese precio de alimentos. Cómo la oferta o la demanda de lo importado a la isla de Puerto Rico en estos días. ¿Cómo va eso? ¿Qué papel tiene la reforma agraria? Esa reforma agraria, ¿qué papel tiene? Si la reforma agraria es esa simple entrega de tierra o de recolección de tierra, y en el fondo de las tierras se daña lo sempiterno, lo que Dios hizo sempiterno, pues con esas prácticas en el futuro no existirá producción agrícola, tan solo contaminación que viene de enemigos en barcos
Y la idea de una reforma agraria, aún entre religiosos o políticos, no es hacer crecer la producción de alimentos por sí mismo o a través de la tierra fértil, porque eso solo puede ser posible por la simbiosis de los hábitos naturales o a través de las cremaciones ante un porcentaje más alto de cadáveres para la isla, de esas islas del tamaño de Borinquen. El Banco Agrario no les ha de servir de nada si se van en contra de las leyes bíblicas, las cuales son palabra de Dios vivo. Los organismos del crédito, los organismos de crédito agrarios, las agencias nacionales de tierras y otros fallan al no dejarse llevar por las formas santas de los hábitos justos, de la forma como nos enseña la Sagrada Escritura. El fallo peor hoy en día en nuestra isla es dejar que envíen cadáveres luego de haber sido repletos con químicas de formaldehído, de esa química de formaldehído o de arsénicos. Pues en vez de llevarlos primero a las cremaciones en el país donde murieron, antes de enviarlos a la isla, como les enseña la Biblia, según el libro de 1 de Samuel 31:12 y 2 de Samuel 21:12. Estos hábitos justos, aunque son antiguos, han de ser por siempre justos para la naturaleza como para los seres humanos. Y hoy tenemos el riesgo de que se mantenga alto el precio del petróleo. Y de igual manera, eso de seguir dañando los envases acuíferos debajo de las tierras que antes eran fértiles. Y nunca debió haberse construido cementerios encima de ellos o en esos lugares. Muy pronto se les convertirá en un problema los precios de la gasolina mundial. Y volverá el problema de las distribuciones de alimentos o el agua en camiones para ciudades como San Juan, Puerto Rico. En lugares vulnerables no se deben repetir las políticas ligadas a religiones esclavistas, esas que vinieron a esclavizar. Ese error que existe de sustentar sobre el presupuesto, el déficit que genera el subsidio por medio de la gasolina, esas ideas son fatales. Una isla del tamaño de Puerto Rico nunca debió haber aceptado esa política de los que se dicen ser cristianos. Hoy solo nos queda la corta opción de estimular el uso de combustibles fósiles. Pero eso es contrario a la ciencia natural y a la salud pública. Entonces, estimulemos en vez esas ramas extractivas que no tengan que ver con disminuir empleos agrícolas. Porque al escoger monopolios que dañan al agricultor local, dañan todo. O sea, el exportador millonario lleva al país a una especialización
en la cual en ese tipo de economía saben que existe la baja de empleo para el isleño. Y a la larga son rendimientos decrecientes, o sea, de disminución permanente de productividad. Porque cada pozo de petróleo se va agotando. Mientras tanto que contaminan los pozos de agua o de acuíferos, los que en un mañana nos pudieran dar agua de beber. Esa disminución automática de la productividad. A los países gigantes cada vez se les hará más difícil sacar petróleo. Pero cuando hayan contaminado las Amazonas, o sea, allá en Venezuela, más allá entre Venezuela y el Perú, por sacar el petróleo, pues ya parece entonces los isleños de Borinquén serán una presa fácil a esclavizar, a la esclavitud, a la cual los quieren dirigir. Por eso la Biblia nos enseña y nos aconseja: y no haréis lo que hacen en Egipto, Levítico 18:3. Y hace mucho tiempo están practicando las idolatrías de los sepulcros como lo hacen en Egipto. Ya nos dimos cuenta en todo el mundo por medio de la experiencia en Venezuela. Estamos viendo el extenuar del petróleo en medio de las guerras que pueden llevar a la Tercera Guerra Mundial. Pero si existe peligro con la manipulación del petróleo, también tenemos otro peligro. Y es lo del clima. Que seguimos dañando con el mucho cemento y brea. Y es lo que hoy podemos pronosticar. Aunque pueda ser impredecible, por supuesto. Hoy existe un porcentaje de clima a lo cual le llaman niño moderado. Eso significa una sequía poco intensa. Niño moderado significa una sequía poco intensa, que mientras tanto, hasta hoy, hemos podido resistir. Y el problema está en las sequías peores que pueden llegar y disminuir la producción de alimentos. Y si la gente en Puerto Rico le está haciendo grave daño a los acuíferos, o sea, esas aguas debajo de las tierras, no va por un camino correcto, y menos contaminándolas con los químicos que le tiran a los sepulcros. Porque si la producción de alimentos se reduce, crecen los precios. Y debemos tener como ley mandatoria la mitigación a lo que se supone sean tierras fértiles. Por causa de sequías, eventos climáticos, ante un aumento de la falta de alimentos. Dios permita y este mensaje pueda llegar a los oídos de los ministros de Agricultura, aquellos que tienen la palabra ante los legislativos en la isla. Porque muchas veces con las cifras, con los datos, con las tendencias y las empujaderas de políticos y religiosos falsos, no es suficiente. Si es que no se aplica la moral antigua de la ley de Dios. Cuando a Puerto Rico le lleguen las sequías que le surgieron a España
en los años 60 en adelante, y eso que en España es 100 veces más grande que Puerto Rico, cuando le lleguen esa sequía, cuando allá en España tuvieron que hacer fábricas salineras, pues entonces conocerán que no es suficiente solo el consejo de políticos y de religiosos ortodoxos, los cuales buscan dinero a través del diezmo en dinero y no en la agricultura, que es una mentira del diablo, en vez del diezmo verdadero, lo cual es la agricultura. Los ministros que me dijeron en un pasado: aquí no se paga la renta de esta iglesia con frutas, verduras o guineos. Si no se arrepienten de esas palabras, se verán en grave problema con el Altísimo Dios. Pues existen tierras que no son para entierros de muertos de la forma como lo practicaban en Egipto. Las islas tropicales son más bien para respetar los mandamientos hechos por Dios en 1 Samuel 31:12 y 2 Samuel 21:12, que les habla muy claro cómo se manejan las cremaciones. Y también lo que dijo Jesucristo. Y esto es en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 7:3. Y es obvio que existen cosechas que no se dan en cierto tiempo del año, por supuesto. Allí esos productos pues suben de precio. Pero a que no se den a lo largo de todo el año, por causa de que los pobres en Puerto Rico no pueden obtener esos acuíferos antiguos de antes. Pues en ese paisaje se puede ver a dónde nos lleva ese cepo de esclavitud. Una esclavitud premeditada. Los ministros en islas del tamaño de Puerto Rico, en cuanto a esta tesis que hoy les hablo, deberían ser más activos si es que quieren el favor genuino de Dios. Porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, según te enseña el libro de Santiago 4:17. Es imposible que la conciencia de una moral justa solo venga de parte de ricos con sus cepos para esclavizar. Hermano, hoy no discrimines en contra de Eco Bíblico 7 cuando oigas estas palabras, pues en algún lugar está la solución. Porque Dios no condena, no manda maldición sin antes avisar. Los ricos tienen suficiente dinero para bloquearnos al oír estas palabras, solo con el pretexto de ellos mentir y decir que somos dictadores. Se inventan estas calumnias, diciendo que algunos son terroristas y otras mentiras similares. Obran así para que estos teoremas justos no lleguen a nuestra gente. Y a ellos se les hace fácil hacer viral cualquier video, por más inmoral que sea, o sus publicaciones con su dinero. Y si por eso, y si por ese veneno, la mayoría de los isleños están hoy ciegos y sordos, entonces pregunto, ¿dónde van a encontrar lo puro, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo de buen nombre, lo amable para la naturaleza? Pues si existe virtud alguna, si algo digno de alabanza,
pues en esto pensar. Estas son palabras del libro de Filipenses 4:8. Pero así son las cosas. Así son las oposiciones hoy en día. Y así son los medios de comunicación que tenemos hoy en día. Algunos dicen, eso fue lo que dio la tierrita. Y entonces pues hay que pagar bastante dinero a los que nos esclavizan con sus cabotajes. Pero eso puede ser diferente. Si un gran porcentaje del pueblo isleño aceptara que ya no estamos para esos hábitos injustos que aprendieron en Egipto, esos que siguen contaminando acuíferos y tierras fértiles, las cremaciones a los cadáveres o los entierros ecológicos naturales tienen la respuesta para un mañana de tierras fértiles en islas del tamaño de Borinquén. Y no contaminarás la tierra donde habitáis, dice la palabra de Dios en el libro de Números 35:33. 100 por 35 es muy pequeño para seguir regalando para brea, cemento y cementerios. Cementerios de inmundicia. Lo de inmundicia son palabras de Jesucristo. Según dice Mateo 23:27. Porque cuando él habló esas palabras no se refería solamente a los fariseos. No se puede equilibrar la información por medio de los que no les guste. Porque esas llagas más infecciosas se sanan con el yodo más puro. Y por ser isla pequeña, ya muchos los han cogido como a mango bajito. Estas causas coyunturales a beneficio del impío, estacionadas ante el precio de los alimentos, puede mantenerse creciendo. Y allí existe entonces un gran peligro. No tiene sentido que teniendo un déficit gigantesco por exportar el café al norte, allá se lo coloquen en venta a un precio triple de lo que vale. ¿Y por qué el boricua tiene que estar dependiendo del café importado, cuando ya los criollos se lo han puesto a un precio triple en el norte? Es contrasentido que no haya nacido una respuesta aún en contra de este mal. Por ejemplo, si los acuíferos en la isla pues fueran más usados en todos los pueblos de la isla, pues se pudiera cosechar hasta el cacao, el cual hoy lo exportan de África y de Centroamérica. Y al traerlo a los barcos, por supuesto que vale más. Los cementerios de contaminación infectan cada día más estos acuíferos. Ecobíblico 7, para la gloria y honra de Dios. Hermano, no te pierdas el próximo relato en el próximo video. Te lo dejo aquí. Llegaremos a ver cómo con más evidencia, este teorema de fe que hoy les explico, para libertar la creación de Dios. Vean el próximo video, justicia de las cremaciones.